Si pudieras ir al pasado y hablar contigo, ¿qué te dirías? ¿Qué harías? Hola, soy María Amparo y hoy vamos a hablar de la importancia de sanar nuestra infancia, porque los acontecimientos vividos en ella y sus consecuencias las reflejamos en la vida adulta. Aunque solo eras un niño o una niña, ahora como adulto debes hacerte cargo de ti mismo. Como ya sabes, todos los seres humanos tenemos necesidades básicas que si no son satisfechas de forma equilibrada van a originar situaciones retantes en nuestra vida. Estas necesidades básicas se dividen en dos. Primero, las necesidades básicas que son el derecho al alimento, a la salud, al vestido, al techo, a la educación, entre otras. Y también tenemos las necesidades emocionales, que son las que le dan la estructura a la personalidad. Y estas son sentirse amado, ser suficiente y sentir que perteneces. Los niños siempre necesitan tener un regazo materno-paterno o de un cuidador que sepa aliviar los momentos complejos para ellos. Creo que la función principal de los padres, además de cubrir las necesidades básicas de los niños, es construir un entorno seguro para ellos. ¿Pero qué es un entorno seguro o un espacio seguro? Es un lugar donde el niño puede desarrollarse libremente porque puede expresarse con libertad, sin sentirse juzgado, sino respetado, además de sentir que es importante para la familia. Cada vez más se conoce el impacto que tiene la infancia en la gestión emocional de las personas adultas. Y como dice la psiquiatra Marian Rojas Estapé, la gestión emocional es ser capaz de regularse ante los momentos de estrés, de rabia, de tristeza y de frustración. Y para esto es necesario que haya una figura cuidadora que sepa atender de forma correcta y equilibrada los requerimientos del niño. Cada necesidad básica que quede insatisfecha o atendida a medias va a tener un impacto en la vida adulta como un desequilibrio que se manifiesta en el individuo. Un ejemplo de esto, ustedes saben que me gusta poner ejemplos, es un niño que comienza a llorar en la noche y lo dejan llorar hasta que se duerme, pero el niño vuelve a llorar 2 o 3 días más y nadie acude a mirar a ver qué le pasa, porque a la madre le dijeron que lo dejara llorar para que fuera más fuerte. El niño interpreta que no es merecedor de atención y por lo tanto en su vida adulta va a procurar no manifestar sus manifestaciones de dolor y las va a vivir en soledad. O cuando el niño llora y grita porque se cayó y no acuden a su llamado. Su cerebro empieza a acostumbrarse que nunca hay nadie disponible para que acuda en su auxilio o en sus momentos de tristeza. ¿Qué pasa con este niño? Su cerebro interpreta que no es suficientemente importante para los demás y que lo que le sucede no es de interés para ellos. Por lo tanto, no comparte sus emociones con nadie. Espero que al igual que yo te hayas identificado con algunas de estas situaciones, pero esto ya lo sabemos. Ahora lo realmente es importante es cómo comienzo a sanar con Ho'oponopono y para esto tenemos soluciones. La primera es, si te identificaste con alguno de estos dos ejemplos, ya tienes la primera parte resuelta, porque ya viene la segunda parte que es hacerte consciente, que es la segunda parte de la sanación. La primera es tener la información o saber, y la segunda es hacerte consciente para realizar los correctivos. La tercera es aceptar que lo que sucedió ya pertenece al pasado y las personas que te cuidaron hicieron lo mejor que podían con la información que tenían. Cuarto, es hacerte 100% responsable a partir de hoy de tu vida, practicando Ho'oponopono de forma consciente. Recuerda que con Ho'oponopono el camino hacia tu interior es libre de dolor, porque si la situación que te sucedió en la infancia fue muy fuerte, tu inconsciente te protege y por lo tanto no te enteras. Pero la solución la obtienes porque la divinidad está limpiando por solicitud tuya. Pero si recuerdas alguna situación es porque ya estás en condiciones de resolverla y de igual forma la divinidad te va a direccionar en la resolución. Recuerda
suscribirte a nuestras diferentes redes sociales, comentar, dejar alguna pregunta. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.